Bueno, en principio, ¿qué es la justicia y qué es la ficción y cómo se combinan en tu obra? Mira, la novela es una novela que tiene tres Sí, historias que se van a juntar al final para tener un desenlace común. Y justamente das en el clavo con tu pregunta, ujú, porque mi novela trata de los personajes de la realidad enfrentados a los grandes ideales, ujú, a la justicia, a la dignidad, al bien común. Yo soy abogado, yo estudié derecho, y te llenan la cabeza de los grandes ideales, lo que tienes que hacer, lo que no puedes dejar de hacer, pero los personajes cuando se encuentran con la realidad se dan cuenta que la realidad está bien lejos de estas narrativas y que ujú, estas narrativas a menudo están fuera de esa realidad. ujú. Uno de los personajes es un magistrado que ha sido honorable, gentil, trabajador, y uno lo convierte en fiscal general. Y Sí, ahí se da cuenta de que todo es bien diferente, de que todo es distinto a todos los valores que él estudió y por los que decía pelear. Otro personaje es un joven profesor que quiere infundir ideales en sus alumnos y se enamora de una de las alumnas en plena época del Me Too. O sea, ¿qué va a hacer este chavo con esos ideales enfrentado a sus sentimientos por la alumna? Y ujú. un tercer personaje es un joven luchador de Iguala que quiere la justicia social, pero que va a acabar convertido en ladrón de casas. Ujú. Cómo las instituciones te van corrompiendo, te van triturando y te van destruyendo. De eso trata mi novela, Mon. Sí, el pantano, por supuesto, también apunta a el cambio de moral, digamos, ¿no? Cómo en este sistema de tanta corruptela o de tanta corrupción, uno aprende también a cambiar la mirada sobre la moral. ¿Qué es la moral entre la ficción y la justicia, Mira, la Gerardo? justicia, cada quien tiene su definición de justicia. Decía un Claro. célebre jurista romano, la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo. El problema es que, ¿qué es lo suyo de cada quien? Claro. Nadie ha definido lo que es la justicia y no es lo mismo la justicia en Platón, que cada quien haga lo suyo, a la justicia en Hobbes, ni a la justicia en Rousseau, ni a la justicia en John Rawls. Entonces, el Mm, concepto de justicia es cambiante y es gelatinoso. ujú, Pero en mi novela, todos los personajes se enfrentan a un concepto, al que tú quieras. Cada ujú. uno tiene su valor y ninguno de los personajes es capaz de sostener ese valor. Sí, Porque la realidad, repito, acaba destruyéndonos. es cierto, sobre todo viendo ahora el crimen de los hermanos Menéndez, que yo pensaba leyendo esta novela también, en ese concepto de justicia tan diferente, digamos, ¿no? Uno puede acusar abusos a pesar de que no se certifiquen y conseguir la libertad a pesar de haber matado a sus padres, por ejemplo, ¿no? Entonces, me dio la sensación, es la pregunta que le quiero hacer, que usted siempre ha estado un poco movido por esa duda permanente de cómo imponer justicia. Tienes toda la razón y una vez más, Mónica, das en el blanco. Mm, Pero bueno, quizá la novela refleje mi incapacidad o mi desconcierto no poder decirlo, porque uno es el ideal. Es muy fácil decir hay que cumplir con estos 5 principios y una cosa es darse cuenta de que cada principio es costosísimo y cada principio no es más que eso, una estrella polar, un apunte, un rumbo. A la hora de llevarlo a la realidad, uno se enfrenta con todos los intereses, con todos los problemas que hay y de los distintos sectores y factores. Le hago las dos preguntas, dos últimas preguntas, porque sé que está apurado. La primera es haber sacado esta novela en el medio de la crisis judicial de México, en medio de la reforma que finalmente se autorizó, se firmó. ¿Cómo lo ve a usted? ¿Cómo ve usted a eso? La, la novela no es una denuncia, un novelista no denuncia, un novelista no hace análisis objetivo, como académico los he hecho. El novelista retrata lo que ve, lo que siente, mezcla todo. Y bueno, y la novela es un poco ese reflejo que tú ya bien definías de mi desazón, de mi tristeza al ver cómo se manejan las cosas en México. La reforma, concretamente, es un asco. Ajá. Estuvo hecha con los pies. Fíjate, en la reforma resulta que se les olvidó corregir artículos. Pues la misma Constitución de México dice que el presidente o presidenta de la Corte, un artículo dice, estará 2 años en el cargo.
Y otro artículo dice, el presidente o presidenta estará 4 años en el cargo. Imagínate la locura que hemos hecho. Se publicó contra amparos. O sea, en un procedimiento, en una acción de inconstitucionalidad, se podría echar abajo la reforma. O sea, es una reforma de lo más desaseada y de lo más torpe que hay. Yo no pienso salir a votar, pero un ciudadano mexicano tendría que tener 40 boletas para votar por 400 personas en la Ciudad de México. O sea, 400 personas. No conoces a nadie. ¿Por quién votas? ¿Por Juan Gómez, por Pedro Ramírez o por María Jiménez? Pues quién sabe. Entonces yo creo que la novela sí, es una expresión de desazón por lo que está pasando. Y bueno, la última es qué pasa con la política, teniendo en cuenta que hay novelas parecidas a la suya, no parecidas en el tema, pero sí esta cosa de evidenciar lo que es la corruptela política, digamos, que también se, se ve mucho en esta cosa de la justicia, digamos. Hay gente que no sale, hay gente que uno no conoce, hay gente que no se... Bueno, y la verdad es que los políticos de mi novela, lo único que persiguen, Mónica, es el poder y el dinero. Todo lo demás es crema chantilly. Todo lo que dicen la justicia, el bien común, el pueblo, es pura mentira. Ellos quieren el poder descarnadamente, quieren el dinero y extorsionan empresarios y mandan a jueces lejanos cuando no satisfacen sus intereses. Los políticos de mi novela son políticos muy desagradables. Alguien me preguntaba, oye, pero tal personaje es tal político. No, no, no hay ninguno. O sea, aunque sí debo confesar que fusioné a muchos de los que tú y yo Claro, conocemos, claro. un par de personas. Muy bien, muchísimas gracias, ¿eh? Mónica, un privilegio estar contigo y con Maremoto. Muchas Un gracias. abrazo.